Un vaquero encuentra a un lobo encadenado con su perro. Lo que pasó después nadie lo podía creer. Sombra, hoy será un día cualquiera, ¿verdad? Murmuró Tomás mientras acariciaba la cabeza del perro, que giró la mirada hacia él, con ojos llenos de confianza y lealtad. Nada extraño, nada que nos saque de nuestra rutina, solo el viento, las montañas y nosotros. Pero había un silencio inquietante en el bosque, algo que no se percibía a simple vista, un detalle que solo los años de vivir entre ganado y caminos solitarios podían enseñar a notar. Tomás detuvo a Relámpago y observó el suelo. Cadenas arrastradas marcaban la tierra, profundas, como si un animal hubiera intentado liberarse con fuerza desesperada. Su corazón dio un vuelco, y por primera vez en años, un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué es esto?, preguntó, con voz baja, más para él mismo que para alguien más. Sombra olfateaba el suelo, inquieto, con orejas erguidas y un gruñido suave, de alerta. ¿Quién haría esto? ¿Por qué alguien ataría a un animal así? La curiosidad y la preocupación empujaron a Tomás a seguir el rastro de cadenas. Cada paso lo acercaba a un claro en el bosque donde, entre los árboles dispersos, la luz del sol iluminaba una escena que lo hizo detenerse en seco. Allí estaba, un lobo enorme, de pelaje gris oscuro salpicado de heridas, encadenado a un árbol robusto. Sus ojos, feroces pero cansados, se clavaron en Tomás con una intensidad que hizo que su corazón se apretara. El animal respiraba con dificultad, sus costillas se marcaban bajo la piel y la desesperación era evidente en cada movimiento. Sombra, por su parte, avanzó unos pasos hacia el lobo, olfateándolo, pero sin mostrar ni un atisbo de agresión. Parecía reconocer en él un dolor semejante al que Tomás llevaba dentro. El vaquero bajó de su caballo con cuidado, temblando ligeramente, mientras una mezcla de miedo y compasión lo envolvía. Nunca había sentido algo así. Nunca un animal le había provocado tanta ternura y respeto al mismo tiempo. «Hey, tranquilo, no quiero hacerte daño», susurró Tomás, casi conteniendo la respiración, como si temiera que cualquier ruido brusco pudiera romper el frágil vínculo que comenzaba a formarse. El lobo ladeó la cabeza, evaluándolo, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Sombra se sentó junto a Tomás, observando con atención. «Sombra, creo que necesitamos ayudarlo». El recuerdo de su hijo apareció de repente, como un fantasma de días felices. «Papá, todo ser vivo merece una segunda oportunidad», solía decir, con la inocencia que solo un niño puede tener. Esa frase, que durante años había quedado en el silencio de la casa vacía, ahora resonaba en la mente de Tomás con fuerza. Su corazón se quebró, dividido entre la precaución y la necesidad de actuar. Con manos temblorosas, comenzó a desatar cuidadosamente la cadena del lobo. Cada eslabón que soltaba parecía romper también las cadenas de su propio dolor, uniendo su tristeza con la del animal de manera inexplicable. El lobo no se movió para escapar ni atacó, simplemente permitió que Tomás liberara su pata. Por primera vez, el vaquero sintió que no estaba solo en su sufrimiento, que había otra criatura en el mundo que entendía lo que significaba estar atrapado, herido y abandonado. «Está bien, ya estás libre», susurró Tomás mientras se enderezaba, con lágrimas contenidas en los ojos. Sombra dio un salto y se acercó al lobo, olfateándolo con curiosidad y aprobación. Vamos a casa, amigo. Nadie debería sufrir así». A lo lejos, entre los árboles, el viento parecía responderle, susurrando como si aprobara su decisión. Tomás montó nuevamente en Relámpago, y el lobo, con un paso cauteloso pero decidido, comenzó a seguirlos. Esa mañana, el vaquero no solo encontró a un lobo encadenado, encontró un reflejo de su propia soledad y la posibilidad de redención, de conexión y de esperanza en un mundo que a menudo parecía indiferente al dolor de los más vulnerables. «No puedo creer que esté siguiendo», murmuró Tomás, casi para sí mismo, pero Sombra lo escuchó y gimió suavemente, como aprobando sus palabras. El lobo, ajeno a los miedos humanos, parecía medir cada movimiento, evaluando la intención detrás de cada gesto del vaquero. «Si alguien nos ve juntos, podrían pensar que estoy loco, o peor, que estoy protegiendo a un asesino». La preocupación no tardó en materializarse.
Al acercarse al pueblo, Tomás escuchó voces en la distancia, hombres y mujeres hablando en tonos que mezclaban miedo y rumor. Se aproximó con cautela, ocultando a Sombra y al lobo tras unos arbustos. La conversación que alcanzó a escuchar lo hizo tensar los músculos. Dicen que ese lobo ha matado ganado por todas partes, una mujer hablaba con miedo. El terrateniente Rómulo ofrece una buena recompensa por su cabeza. Sí, y cualquiera que lo proteja también será castigado, agregó un hombre con un dejo de amenaza. Vi a Tomás la semana pasada cerca del bosque, si se le ve con ese animal, podría meterse en problemas. Tomás sintió un nudo en la garganta. No era solo el lobo, era la injusticia, la crueldad de quienes utilizaban a los inocentes para cubrir sus propios errores. Sabía que debía tomar decisiones rápidas, pero su instinto de vaquero, de protector de los más débiles, le decía que no podía entregar al animal. No puedo hacerlo, susurró, con la mandíbula apretada. Nadie merece ser condenado por un crimen que no cometió. Esa noche, regresó a su rancho bajo la luz de la luna. Encendió un fuego pequeño para él y su perro, mientras el lobo permanecía a cierta distancia, observando con ojos atentos y calculadores. Tomás sacó un paño limpio y comenzó a examinar de nuevo las heridas del lobo, recordando cada cicatriz que había visto esa mañana. Si vas a quedarte aquí, vamos a necesitar confiar el uno en el otro, dijo, con un hilo de voz cargado de emoción. Pero no será fácil, la gente del pueblo es cruel, y Rómulo, él no perdona. Sombra se acercó al lobo, oliéndolo, y luego regresó a Tomás. Con una especie de aprobación silenciosa. En ese instante, algo cambió dentro del vaquero, una certeza profunda de que no estaba solo. Que aquel lobo no era solo un animal salvaje, sino un compañero, alguien con quien podía compartir la lucha que venía. Al día siguiente, mientras revisaba los límites del rancho, Tomás vio acercarse a Clara, una mujer del pueblo conocida por su lengua rápida y su juicio crítico. Ella lo detuvo frente al portón, con los brazos cruzados y una mirada inquisitiva. Tomás, me dijeron que hay un lobo rondando cerca de tu rancho, dijo, con un tono que mezclaba acusación y curiosidad. ¿Qué estás haciendo con él? No he hecho nada malo, respondió Tomás, sintiendo que su corazón se aceleraba. Está herido, fue maltratado, no es un asesino. Solo necesita ayuda. Clara lo miró con incredulidad, bajando la voz. ¿Crees que la gente del pueblo lo entenderá así?, preguntó. Rómulo pagará mucho para atraparlo. No puedes protegerlo sin arriesgar tu vida y la de tu perro. Tomás bajó la mirada, recordando las cadenas que había soltado esa mañana y la mirada de agradecimiento y respeto que el lobo le había devuelto. Sé que es peligroso, dijo finalmente. Pero no puedo abandonarlo. No después de verlo así, no después de sentir lo que siento. Clara respiró hondo, evaluando su decisión. Por un instante, el silencio del rancho se volvió casi insoportable, roto solo por el viento y los ladridos suaves de Sombra. Entonces, harás frente a lo que venga, dijo, con una mezcla de advertencia y admiración. Ese día, mientras el sol comenzaba a ponerse, Tomás comprendió que la vida que conocía hasta entonces había cambiado para siempre. Cada paso que daba, cada mirada que compartía con el lobo, lo acercaba a un destino incierto, lleno de peligros y decisiones difíciles. La calma que sentía por haber salvado al animal se mezclaba con un miedo creciente. Sabía que los hombres de Rómulo no descansarían hasta conseguir lo que querían. Y el lobo, aquel lobo que parecía leer su alma, ahora era su responsabilidad. Mientras la noche caía, Tomás se sentó junto al fuego, observando cómo Sombra y el lobo descansaban cerca. No había palabras suficientes para describir lo que sentía: temor, culpa, responsabilidad y, sorprendentemente, esperanza. La esperanza de que incluso en un mundo cruel y lleno de injusticias, podía existir un lazo que desafiara todo, incluso el miedo de los hombres. No sé si estamos preparados para lo que viene, susurró, más a Sombra que a sí mismo. Rómulo no va a quedarse quieto. No puede soportar que alguien lo desafíe. El silencio se rompió con un sonido lejano, pasos sobre la grava del camino de entrada. Tomás tensó los músculos,
y Sombra se levantó de golpe, ladrando con un tono que mezclaba alerta y advertencia. Tomás se puso de pie, la mano en el cinturón donde colgaba su cuchillo, respirando hondo, tratando de calmar el temblor de su cuerpo. ¿Quién anda ahí?, gritó, con la voz más firme de lo que se sentía por dentro. Una sombra se movió entre los árboles, y de ella emergió un hombre robusto, con botas embarradas y una mirada que denotaba que no había venido de paseo. «Vengo por el lobo», dijo con voz grave. «Rómulo me envió. Dijo que quien lo esconda pagará caro». Tomás dio un paso adelante, intentando medir la distancia. Sombra se interpuso, mostrando los dientes, mientras el lobo levantaba la cabeza, con las orejas erguidas y los ojos fijos en el intruso, evaluando la amenaza. «Escucha», dijo Tomás, con el corazón latiendo a 1000 por hora. «Ese animal no ha matado a nadie. Está herido. Fue encadenado y maltratado por hombres como tú, que no quieren aceptar sus propios errores». El hombre dio un paso atrás, sorprendido por la intensidad en la voz de Tomás y la calma con la que sostenía su mirada. «Eso no me importa», replicó. «Mi orden es clara. Si no lo entregas, perderás todo». Tomás respiró hondo, sintiendo que el miedo y la adrenalina se mezclaban en un torbellino dentro de él. Miró al lobo y a Sombra, y en ese instante supo que cualquier decisión que tomara sería irreversible. «No puedo entregarlo», dijo finalmente, con una voz que apenas reconocía como suya. «He visto lo que ha sufrido, y no voy a traicionar su confianza». El hombre apretó los dientes, dando un paso hacia él, pero en ese momento, el lobo se levantó, su mirada fija en el intruso, y un gruñido profundo reverberó en la noche. Tomás contuvo la respiración. Sombra se colocó a su lado, erizando el pelo del lomo. «Cálmate», murmuró Tomás, mientras sentía el miedo recorrerle la columna vertebral. «No queremos pelear, pero no voy a dejar que lo lastimen». El hombre retrocedió, evaluando la determinación en los ojos de Tomás y la fuerza silenciosa del lobo. «Eres un tonto», dijo finalmente, girando sobre sus talones. «Esto no termina aquí. Rómulo no olvida». Cuando el hombre desapareció entre los árboles, Tomás se dejó caer sobre el suelo, respirando con dificultad. Sombra se frotó contra él, como diciendo que todo estaba bien, pero él sabía que la amenaza solo acababa de empezar. Miró al lobo, que ahora estaba a su lado, y le acarició la cabeza, sintiendo un extraño vínculo de confianza y gratitud. «No puedo creer que haya sido tan valiente», susurró Tomás, con los ojos húmedos. «Pero esto es solo el principio». La mañana siguiente trajo consigo un cielo cubierto, y Tomás decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Debía entender por qué Rómulo buscaba al lobo con tanto ahínco y quién estaba detrás de las cadenas que lo habían herido. Caminó hasta el límite del bosque, observando cada árbol, cada sombra, sintiendo que alguien los vigilaba. «Sombra, debemos ser cuidadosos», dijo en voz baja, mientras el perro lo miraba fijamente, como entendiendo la gravedad de la situación. «Nadie sabe que estamos aquí, y nadie debe saberlo». De repente, un sonido sordo interrumpió sus pensamientos. Un grupo de personas avanzaba por el sendero. Tomás se escondió tras un arbusto, observando como hombres armados revisaban el área. El lobo se colocó junto a Sombra y Tomás, la tensión palpable en sus músculos, los ojos brillando con la luz del amanecer. Cada segundo parecía estirarse eternamente, y Tomás comprendió que cualquier movimiento en falso podría significar desastre. «Tenemos que salir de aquí antes de que nos vean», susurró Tomás. «Pero, ¿cómo hacerlo sin ponerlos en peligro?». El lobo, como si entendiera, dio un paso adelante, avanzando con cautela, guiando a Tomás y Sombra por un sendero que apenas era visible entre la maleza. La adrenalina lo mantenía alerta, pero también un extraño sentido de esperanza. Mientras el lobo estuviera a su lado, sentía que podían enfrentar cualquier cosa. Al final del sendero, un pequeño arroyo ofrecía refugio temporal. Tomás se inclinó, bebiendo agua mientras acariciaba al lobo y a Sombra. Por un momento, todo parecía calmo, pero sabía que la calma era engañosa. Rómulo no se detendría,
y cada sombra en el bosque podía esconder un nuevo peligro. Esto no ha terminado, dijo, con los dientes apretados, mirando al lobo. Pero mientras estemos juntos, nada nos va a derrotar. El lobo giró la cabeza, observándolo fijamente, y Tomás sintió un escalofrío que mezclaba miedo y emoción. Era como si el animal comprendiera cada palabra, cada sentimiento, y prometiera estar allí, sin importar lo que viniera. Sombra ladró suavemente, reafirmando ese vínculo silencioso que ahora los unía, y el vaquero comprendió que había encontrado algo más grande que él mismo, una familia inesperada, un vínculo que desafiaba el miedo y la injusticia del mundo que los rodeaba. Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, Tomás se quedó despierto, escuchando el resoplar del lobo y el suave ronroneo de Sombra. Sabía que los desafíos apenas comenzaban, que Rómulo y sus hombres no descansarían, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía la fuerza para enfrentarlos. Cada sombra, cada crujido del bosque, cada latido de su corazón, lo recordaba. Lo que estaba por venir pondría a prueba no solo su valentía, sino la capacidad de confiar y luchar por lo que era justo. «Debemos movernos», susurró, mirando al lobo con una mezcla de respeto y preocupación. «Este lugar es demasiado expuesto. No podemos arriesgarnos a que nos descubran». Sombra ladró suavemente, como afirmando lo que Tomás ya sabía. El lobo se levantó, y sus ojos brillaron con esa intensidad salvaje que parecía entender cada palabra, cada emoción que su compañero humano le transmitía. Mientras avanzaban entre los árboles, Tomás sentía un peso en el pecho. No solo era la responsabilidad de proteger al lobo, sino también la sensación de que algo más estaba por venir, algo que pondría a prueba su valor y su astucia. De repente, un ruido seco rompió el silencio, ramas rompiéndose demasiado cerca. Tomás se detuvo, el corazón latiéndole a 1000 por hora, y alzó la mano para indicar a Sombra y al lobo que se detuvieran. Entre los árboles, aparecieron 3 hombres armados, con botas embarradas y miradas que hablaban de violencia y obediencia ciega. «Ahí está», dijo uno de ellos, señalando a Tomás con una voz cargada de amenaza. «Ese es el que protege al lobo». Tomás respiró hondo, tratando de mantener la calma, mientras Sombra se colocaba delante de él y el lobo se tensaba, mostrando los colmillos. «Escúchenme», dijo Tomás, con la voz firme pero cargada de emoción. «Ese animal no ha hecho daño a nadie. Fue maltratado, encadenado, y ustedes solo quieren usarlo como excusa para justificar sus errores. No voy a dejar que lo lastimen». Uno de los hombres soltó una carcajada seca y cruel. ¿Y vas a enfrentarte a nosotros solo? ¿Tú y ese perro y esa bestia? Rómulo pagará mucho por este lobo, y si no lo entregas, será tu cabeza la que caiga. El vaquero sintió un escalofrío recorrer su columna, pero al mirar al lobo y a Sombra, algo en su interior se fortaleció. La determinación reemplazó al miedo, y un rugido silencioso de coraje llenó su pecho. «No importa cuánto dinero ofrezca Rómulo», dijo Tomás, con los ojos brillantes de emoción. «Nadie merece ser castigado por lo que no hizo. Y yo no voy a traicionar a quien confió en mí». El lobo dio un paso adelante, su mirada fija en los hombres, y Sombra gruñó, resonando en la quietud del bosque. Los hombres retrocedieron levemente, sorprendidos por la valentía de un solo hombre acompañado de 2 animales que parecían actuar como una sola fuerza. «Rómulo no se quedará con los brazos cruzados», advirtió uno de los hombres, retrocediendo un paso. «Esto solo acaba de empezar». Tomás respiró hondo, consciente de que el enfrentamiento había sido solo un aviso. El lobo se movió junto a él, y Sombra se frotó contra su pierna, transmitiéndole una calma que contrastaba con la tensión que aún flotaba en el aire. lo sé», murmuró. «No será fácil, pero mientras estemos juntos, podemos enfrentar cualquier cosa». Esa tarde, Tomás decidió preparar el rancho y su caballo para moverse rápidamente en caso de que los hombres regresaran. Observaba cada sombra, cada movimiento del bosque, mientras acariciaba al lobo y a Sombra, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Cada crujido, cada silbido del viento parecía un presagio de lo que estaba por venir. «No podemos quedarnos», dijo, con voz baja. «Si ellos saben que estamos aquí,
no solo el lobo estará en peligro, nosotros también. Debemos encontrar un lugar seguro. El lobo lo miró, y Tomás sintió que entendía sus palabras. Sombra se acercó y apoyó la cabeza sobre su hombro, ofreciendo un consuelo silencioso. Aquel vínculo que se había formado entre los tres no era solo de supervivencia, era confianza, era lealtad, era la certeza de que nadie quedaría atrás. Al caer la noche, mientras el viento movía las ramas y las sombras danzaban alrededor del rancho, Tomás permanecía alerta. Cada crujido, cada susurro del bosque le recordaba que no estaban solos. La amenaza era real, y Rómulo no descansaría hasta conseguir lo que quería. Pero ahora, junto al lobo y a Sombra, sentía algo que no había experimentado en años, la fuerza de luchar por lo correcto, de proteger a los inocentes, de desafiar el miedo y la injusticia. «Lo lograremos», susurró, con lágrimas contenidas en los ojos. «No importa lo que venga, no voy a dejar que te lastimen». Mientras revisaba el cercado del rancho, Tomás notó algo que lo hizo detenerse en seco, huellas frescas, de botas humanas, demasiado cercanas al granero. Su corazón dio un vuelco, y Sombra se tensó junto a él, emitiendo un suave gruñido. El lobo se colocó detrás de él, como un guardián silencioso. «Alguien nos está observando», susurró Tomás, apretando la mandíbula. «Y no son simples curiosos». Decidió avanzar con cautela hacia el límite del terreno, buscando cualquier señal de presencia humana. Entre los árboles, distinguió figuras que se movían con sigilo, y un sentimiento de traición lo atravesó. No todos en el pueblo eran neutrales, y algunos podrían haber sido sobornados por Rómulo para espiar sus movimientos. Mientras tanto, Clara apareció caminando por el sendero que bordeaba el rancho. Tomás se tensó al verla, dudando de si debía confiar en ella después de lo que había escuchado sobre los rumores del pueblo. «Tomás», dijo Clara con voz baja, casi temerosa. «He escuchado cosas, la gente habla. Dicen que escondes al lobo, y que si Rómulo se entera, podrían». Sus palabras se interrumpieron, y su mirada revelaba miedo genuino. Tomás respiró hondo, sintiendo una mezcla de alivio y tensión. «Lo sé, Clara», respondió, con voz firme. «Pero no puedo entregarlo. No después de verlo sufrir. Este lobo confió en mí, y yo no voy a traicionar esa confianza». Clara bajó la mirada, y un silencio incómodo se instaló entre ellos. «Solo quiero que sepas, algunos del pueblo podrían no ser quienes aparentan. Si no tenemos cuidado, podríamos ser delatados», advirtió. «Rómulo es astuto, y tiene ojos en todas partes». Tomás sintió un nudo en la garganta. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, podía desencadenar consecuencias graves. Miró al lobo, que lo observaba con intensidad, y luego a Sombra, cuyo gruñido suave parecía alentarlo a mantener la calma y la determinación. «Lo sé», dijo finalmente. «Pero no puedo retroceder. Mientras estén a salvo, mientras podamos proteger lo que es justo, no me importa lo que digan o hagan». Clara suspiró, pero asintió, mostrando una mezcla de respeto y preocupación. «Entonces, tenemos que ser más astutos que ellos», dijo. «Debemos movernos antes de que alguien más se acerque». Tomás asintió, sintiendo como la responsabilidad lo envolvía, pero también un extraño calor de determinación. «Vamos, entonces», susurró. «Debemos encontrar un lugar donde nadie pueda encontrarnos». Mientras avanzaban, Tomás notó señales sutiles de vigilancia en el bosque, ramas rotas estratégicamente, piedras colocadas para marcar el camino, y pequeñas huellas de botas que desaparecían entre la maleza. Cada indicio aumentaba su ansiedad, pero también fortalecía su convicción. Sabía que la amenaza no era solo física, sino también psicológica. La presión del pueblo, el miedo al castigo y la sensación de traición podían quebrarlo si no se mantenía firme. Al caer la tarde, encontraron un pequeño claro junto a un arroyo, donde decidieron descansar y planear los siguientes movimientos. El lobo se recostó cerca de Sombra, y Tomás se sentó entre ambos, sintiendo el peso de los acontecimientos. «No puedo dejar de pensar en lo que Rómulo hará», dijo, con voz baja y cargada de preocupación.
Él no se detendrá hasta conseguir lo que quiere. Pero, mientras estemos juntos, no podrán derrotarnos tan fácilmente. El lobo levantó la cabeza, como entendiendo cada palabra, y Sombra apoyó su cabeza en el hombro de Tomás, ofreciendo un consuelo silencioso. Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas y el viento jugaba entre los árboles, Tomás reflexionaba sobre la fragilidad de la confianza y la fuerza que surge cuando alguien decide proteger a los inocentes, aunque el mundo entero esté en su contra. Tenemos que ser cautelosos, susurró. Cada paso, cada decisión, ahora es más importante que nunca. Nadie puede saber que estamos aquí, nadie puede sospechar de nosotros. El lobo, como si comprendiera la gravedad de sus palabras, permaneció inmóvil, observando el bosque, atento a cualquier movimiento. Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda, la sensación de ser observado, de que los ojos de Rómulo y sus hombres estaban en todas partes, lo mantenía alerta. Pero al mismo tiempo, un hilo de esperanza lo atravesaba. Mientras él, Sombra y el lobo permanecieran juntos, podrían enfrentar cualquier traición, cualquier peligro que viniera. El murmullo del arroyo, el viento en los árboles y los suaves resoplidos del lobo y Sombra crearon una sensación de calma tensa. Tomás sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba, que Rómulo jugaría con astucia, y que la confianza que había depositado en su vínculo con el lobo sería puesta a prueba. Cada sombra podía ocultar una amenaza, cada paso podía desencadenar un enfrentamiento, pero el vaquero estaba decidido, no dejaría que la injusticia triunfara, no mientras estuvieran a salvo aquellos que merecían protección. Tomás respiró hondo, sintiendo como cada latido de su corazón resonaba en sus oídos. Debemos aprender a confiar, murmuró, más a sí mismo que a los animales. No podemos salir adelante si nos dejamos vencer por el miedo. El lobo ladeó la cabeza, como si lo entendiera, y se acercó un paso más. Tomás extendió la mano lentamente, temeroso de que cualquier movimiento brusco pudiera romper la frágil conexión que habían empezado a construir. El lobo olfateó sus dedos y, sorprendentemente, se recostó cerca de él, permitiendo que Tomás lo acariciara suavemente. Sombra, al notar la calma del lobo, se relajó un poco y se acercó, frotándose contra su dueño y el nuevo compañero. Nunca pensé que algo así fuera posible, susurró Tomás, con voz quebrada. Después de todo lo que hemos pasado, que este lobo confíe en mí, es algo que no puedo explicar. La sensación de vínculo profundo entre los tres era casi palpable. Cada movimiento, cada mirada compartida transmitía un entendimiento silencioso, una alianza que no necesitaba palabras para ser comprendida. Sin embargo, esa paz era efímera. Desde el bosque cercano, un ruido seco hizo que Tomás se tensara nuevamente. Sombra se incorporó, gruñendo suavemente, y el lobo levantó la cabeza, sus ojos centelleando con alerta. Tranquilos, no sabemos quién está ahí, dijo Tomás, con la voz cargada de emoción y miedo. Pero debemos mantenernos unidos. Si nos separamos, cualquiera de nosotros podría no volver. Los tres permanecieron inmóviles, escuchando cómo el sonido se acercaba lentamente. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y Tomás sentía un nudo en la garganta, un temor mezclado con la responsabilidad que ahora lo ataba al lobo y a Sombra de una manera que no había sentido en años. Finalmente, de entre los árboles apareció Clara, corriendo hacia ellos con la respiración agitada. «Tomás», exclamó. «Vi a hombres merodeando por la zona, parece que están buscando algo, o a alguien». Tomás apretó la mandíbula, tratando de mantener la calma mientras su corazón se aceleraba. «Lo sé», dijo, con la voz firme pero cargada de tensión. «Debemos movernos. Rómulo no descansará hasta atraparlo, y no puedo permitir que les hagan daño». Clara asintió, respirando con dificultad, y miró al lobo con fascinación y miedo. «Nunca había visto algo así», dijo en voz baja. «Es como si entendiera cada palabra que dices». «Lo entiendo», respondió Tomás, acariciando suavemente al lobo. «Y siento que debemos protegerlo, no solo por él, sino por lo que representa. Nadie merece ser castigado injustamente». Mientras avanzaban entre los árboles, Tomás comenzó a notar algo más,
las huellas de botas recientes que se cruzaban con su camino. Alguien nos sigue, dijo, con el corazón acelerado. Debemos tener cuidado. No sabemos si son espías de Rómulo o del pueblo. El lobo y Sombra se adelantaron ligeramente, como formando un escudo natural a su alrededor. Tomás sintió una extraña mezcla de miedo y admiración. Nunca había sentido que un animal pudiera protegerlo de esa manera, como si compartieran no solo un vínculo, sino también una misión. Debemos ser astutos, continuó. Cada paso que damos, cada decisión, ahora es más importante que nunca. El bosque puede ocultarnos, pero también puede traicionarnos si no estamos atentos. Se detuvieron en un pequeño claro cubierto de helechos, y Tomás se sentó, respirando hondo mientras acariciaba al lobo. Sombra se recostó a su lado, y el lobo permaneció cerca, con la cabeza erguida, observando el bosque con intensidad. Mira, susurró Tomás, señalando las huellas en la tierra. Ellos saben que estamos aquí. Esto no es casualidad. Rómulo nos está observando, y debemos anticiparnos a cada movimiento. Clara frunció el ceño, mostrando preocupación, pero también determinación. No podemos quedarnos quietos, dijo. Cada minuto que pasamos aquí es un riesgo. Tomás asintió, sintiendo como la responsabilidad lo envolvía, mezclada con un extraño sentimiento de esperanza. Lo sé, respondió. Pero mientras estemos juntos, podemos enfrentar cualquier cosa. Sombra y el lobo están conmigo, y mientras tengamos coraje y lealtad, nadie podrá derrotarnos. El viento movió las hojas, y los sonidos del bosque se hicieron más intensos, como recordándole que cada sombra podría ocultar un peligro, cada movimiento podía desencadenar un enfrentamiento. Sin embargo, en medio del miedo y la tensión, Tomás sintió una certeza: no estaba solo. El lobo y Sombra eran más que compañeros, eran aliados, familia inesperada que lo fortalecía, que lo obligaba a ser valiente incluso cuando el mundo parecía conspirar contra ellos. Esa noche, mientras la luna se alzaba sobre el claro y las estrellas brillaban con fuerza, Tomás permaneció despierto, acariciando al lobo y observando a Sombra. Cada respiración compartida era un recordatorio de que la fuerza no reside solo en las armas o en la violencia, sino en la lealtad, la confianza y la capacidad de proteger lo que es justo, aunque todo el mundo esté en contra. No sabemos qué vendrá, susurró Tomás. Pero mientras estemos juntos, tenemos que entender quién nos sigue, susurró, mientras acariciaba la cabeza del lobo. No podemos reaccionar solo al miedo, debemos anticiparnos. Sombra se adelantó un poco, su cuerpo rígido, y el lobo giró la cabeza, mirando hacia un sendero que parecía más oscuro de lo normal. Tomás se acercó lentamente, conteniendo la respiración, y entonces lo vio, unas figuras en la distancia, agazapadas entre los arbustos, observándolo. Su corazón se detuvo por un segundo, el miedo y la adrenalina se mezclaban en un torbellino. No, murmuró, con voz temblorosa, pero firme. No podemos dejarnos sorprender. Clara apareció a su lado, con los ojos abiertos de par en par. Tomás, susurró. No son simples curiosos, son del pueblo. Algunos me han seguido antes de que pudiera avisarte. Tomás frunció el ceño, la tensión aumentando. Entonces, dijo lentamente, evaluando cada movimiento. Sabía que no todos eran de confianza. Ahora tenemos que pensar rápido. Si nos ven con el lobo, podrían alertar a Rómulo de inmediato. El lobo emitió un suave gruñido y Sombra se colocó frente a ellos, como formando un escudo natural. Tomás respiró hondo, sintiendo cómo la responsabilidad pesaba sobre sus hombros, pero también cómo la valentía crecía en su interior. Escúchame bien, dijo, en voz baja, mirándolos con intensidad. No sabemos si nos atacarán o solo nos están observando, pero no podemos permitir que nos delaten. Debemos movernos con cuidado. Clara asintió, aunque su expresión reflejaba miedo y ansiedad. ¿Pero a dónde?, preguntó. No podemos escondernos para siempre. Lo sé, respondió Tomás, acariciando al lobo. Pero debemos adelantarnos. Conozco un paso secreto que atraviesa la colina y nos lleva a un lugar seguro.
Solo debemos ser rápidos y precisos. Mientras se movían entre la maleza, Tomás notó que las figuras lo seguían silenciosamente. Cada movimiento del lobo y Sombra era coordinado, como si ambos entendieran la urgencia y la gravedad de la situación. Tomás sentía la presión del miedo, pero también una determinación férrea. Proteger a esos compañeros era más que un deber, era una obligación moral. «Mantén la calma», murmuró, mientras avanzaban. «Nadie debe perder la cabeza, ni cometer un error. Cada paso cuenta». Llegaron a un pequeño claro, donde el arroyo formaba un círculo de agua y sombra. Tomás respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad. «Debemos esperar aquí un momento», dijo. «Necesitamos escuchar, entender qué buscan exactamente». Desde los árboles, escucharon susurros. «Ahí están», dijo una voz masculina. «No los perdamos de vista. Rómulo pagará por este lobo, y nadie debe interponerse». «Están planeando algo», susurró Clara, su voz cargada de miedo. «Debemos actuar antes de que vuelvan con refuerzos». Tomás miró al lobo, y en su mirada vio algo más que instinto, entendimiento. «Lo sé», dijo con voz firme. «Vamos a necesitar toda nuestra astucia y valor. Sombra y tú, ustedes son mi fuerza. No vamos a dejar que nos separen». De repente, uno de los hombres salió del escondite, y Tomás se preparó para reaccionar. «¡Alto!», gritó, con voz que no admitía discusión. «Si se acercan, no tendrán oportunidad». El hombre dudó, evaluando la determinación en los ojos de Tomás, y el gruñido del lobo resonó como un aviso feroz. Sombra ladró, y en ese instante, Tomás sintió algo extraño, miedo, sí, pero también un poder que surgía de la unión entre ellos tres. «No vinimos a lastimar», dijo Tomás, respirando hondo. «Solo queremos proteger lo que es inocente». El hombre retrocedió, sorprendido por la valentía de un solo hombre acompañado de dos animales que parecían actuar como uno solo. «Esto no termina aquí», dijo finalmente, girando y desapareciendo entre los árboles. «Rómulo. Rómulo sabrá de esto». Tomás se dejó caer sobre la hierba, respirando con dificultad. «Saben que estamos aquí», susurró. «Esto no era solo un seguimiento, es una amenaza directa». Clara se acercó, con los ojos brillantes de tensión y emoción. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó, su voz temblando. «No podemos quedarnos. Debemos movernos lo antes posible», dijo Tomás. «Antes de que regresen con refuerzos. Nadie puede sospechar de nuestro camino. El bosque puede ser nuestro aliado, pero también puede ser nuestra trampa si no somos cuidadosos». El lobo y Sombra se acercaron a él, formando un círculo protector. Tomás sintió como la fuerza de la lealtad y la confianza se mezclaba con el miedo y la incertidumbre. Por primera vez en mucho tiempo, comprendió que no estaba solo en su lucha. Mientras el lobo y Sombra estuvieran a su lado, podía enfrentar cualquier traición, cualquier peligro. Esa noche, mientras el viento movía las hojas y los sonidos del bosque se mezclaban con el murmullo del arroyo, Tomás permaneció despierto, acariciando al lobo y observando a Sombra. Cada sombra, cada ruido, cada respiración era un recordatorio de que el peligro acechaba, pero también de que la valentía y la lealtad podían superar cualquier amenaza. «Lo lograremos», susurró, con lágrimas contenidas en los ojos. «No importa lo que venga, no dejaré que los lastimen. Mientras estemos juntos, nada nos derrotará». «Tenemos que ser inteligentes», murmuró, sin apartar la vista del bosque. «No podemos esperar a que nos encuentren. Debemos adelantarnos». Clara apareció detrás de un árbol, con el rostro marcado por la tensión de la noche, pero con los ojos brillantes de determinación. «¿Qué piensas hacer?», preguntó, con un hilo de voz. «No podemos seguir corriendo para siempre». Tomás se incorporó, apretando la mandíbula. «No vamos a correr», dijo con firmeza. «Vamos a enfrentar esto. Pero necesitamos un plan. No podemos improvisar, Rómulo es astuto, y nos está probando, intentando que cometamos un error.
Pero si nos acercamos demasiado, dijo Clara, bajando la voz, podrían atraparnos. ¿Y el lobo? Su mirada se posó sobre el animal que descansaba cerca de Tomás. Él también está en peligro. Tomás se agachó y acarició la cabeza del lobo, que lo miraba fijamente con esos ojos que reflejaban algo más que instinto, comprensión y confianza. Lo sé, dijo Tomás, con la voz quebrada por la emoción. Nadie merece ser castigado por algo que no hizo. Por eso vamos a movernos con cuidado. Pero también vamos a mostrar que no pueden intimidarnos. El lobo emitió un suave gruñido y Sombra se colocó junto a Tomás, como reafirmando su lealtad. En ese instante, el vaquero comprendió que no estaban solos, tenían una fuerza que iba más allá de ellos mismos. Era la unión entre ellos tres, una alianza silenciosa que les daba coraje y determinación. Debemos buscar un lugar seguro para observarlos, continuó Tomás. Desde allí, podremos evaluar sus movimientos y actuar en el momento justo. No podemos ir a ciegas. Mientras avanzaban con cuidado, Tomás notó nuevas señales en el bosque, ramas quebradas, huellas que desaparecían de repente, y un olor familiar de humo que no pertenecía al amanecer. Su corazón se aceleró. «Están aquí», susurró. «No nos han perdido de vista». Clara tragó saliva y miró a Tomás. «¿Crees que son refuerzos de Rómulo?», preguntó, temblando ligeramente. «Sí», dijo él, apretando los dientes. «Y debemos ser más astutos que ellos. No podemos enfrentarlos de frente todavía, pero podemos preparar una trampa. No para hacerles daño, sino para ganar tiempo y asegurar al lobo». El lobo dio un paso adelante, mostrando sus colmillos levemente, como si comprendiera la gravedad de la situación. Sombra se erizó y miró hacia el bosque, indicando con su postura que percibía algo que Tomás aún no veía. «Debemos movernos ahora», dijo Tomás, respirando hondo. «Sombra, guía el camino, lobo, permanece alerta. Clara, mantente cerca de mí. Cada movimiento debe ser calculado. Nadie puede cometer un error». A medida que avanzaban entre la maleza, Tomás sentía como el miedo y la adrenalina se mezclaban dentro de él. Cada sombra podía ocultar un enemigo, cada sonido podía ser una advertencia. Sin embargo, también sentía una extraña fuerza que surgía del vínculo que compartía con sus compañeros. No estaba solo, y esa certeza le daba valor. Al llegar a un claro más profundo, Tomás se detuvo y señaló a los árboles que rodeaban el lugar. «Aquí», dijo. «Desde este punto podemos observar sus movimientos sin ser vistos. Podemos estudiar cómo se organizan, cuántos son, y decidir el momento exacto para actuar. No podemos permitir que nos sorprendan». Clara miró a Tomás con admiración y preocupación mezcladas. «Nunca pensé que alguien pudiera enfrentarse así a ellos», dijo. «Y tú, con este lobo y Sombra, es como si fueran uno solo contigo». Tomás bajó la mirada hacia el lobo, que apoyaba la cabeza en su pierna. «No somos uno solo», dijo en voz baja. «Pero estamos unidos. Y mientras estemos unidos, nadie podrá derrotarnos». El sol comenzaba a elevarse, tiñendo el claro con tonos dorados y sombras alargadas. Tomás sentía cada fibra de su cuerpo tensa, preparado para reaccionar, y cada respiración del lobo y Sombra le recordaba que no estaban solos en esta lucha. El plan era arriesgado, pero era la única manera de proteger al lobo y demostrar que no serían intimidados. «Escucha», dijo, mirando a Clara. «Hoy debemos movernos con precisión. Observar, aprender y actuar. Cada segundo cuenta, y cualquier error podría costarnos caro». El lobo giró la cabeza hacia él, y Tomás sintió un escalofrío que mezclaba miedo y admiración. Sombra gimió suavemente, reafirmando la lealtad y el compromiso silencioso que los unía. Tomás comprendió que, a pesar de la amenaza, la tensión y el peligro que se acercaba, había encontrado una fuerza inesperada, la valentía que surge del vínculo, de la confianza y del coraje compartido. «Hoy», susurró, mientras apretaba la mano del lobo y observaba a Sombra. «Hoy no solo luchamos por sobrevivir, luchamos por lo que es justo.
Y no importa lo que Rómulo tenga planeado. Mientras estemos juntos, nadie podrá arrebatarnos esto. Debemos mantenernos juntos, susurró, mientras acariciaba al lobo, cuya respiración pesada parecía sincronizarse con la suya. Si nos separamos, cualquiera de nosotros podría ser atrapado. Sombra se adelantó un poco, olfateando el aire, y el lobo caminaba junto a Tomás, los ojos brillando con alerta. Clara lo seguía de cerca, respirando con dificultad pero tratando de mantener la calma. ¿Cómo vamos a hacerlo?, preguntó, con la voz cargada de miedo. No podemos enfrentarlos todos de frente. Tomás miró a Clara con intensidad, tratando de transmitir seguridad. No se trata de enfrentarlos, dijo. Se trata de movernos con astucia, de usar el bosque a nuestro favor, de adelantarnos a cada paso que den. Hoy no solo protegemos al lobo, también demostramos que no nos intimidarán. Un crujido detrás de un arbusto hizo que todos se tensaran. Tomás giró lentamente, y entre la maleza apareció uno de los hombres de Rómulo, observándolos con cautela. «Ahí están», exclamó el hombre, intentando mantener la voz baja pero autoritaria. «No dejen que escapen». El corazón de Tomás se aceleró, pero la calma comenzó a tomar el control, guiada por la concentración. «Sombra, cúbreme», susurró. «Lobo, atentos. Clara, mantente cerca. No vamos a dejar que nos dividan». El lobo emitió un gruñido profundo y Sombra se lanzó hacia la derecha, como bloqueando cualquier posible ataque del hombre. Tomás aprovechó el momento y corrió hacia el lado izquierdo, tomando ventaja del terreno y de las sombras que el bosque ofrecía. El hombre dudó, sorprendido por la coordinación y la rapidez de la acción. «¿Qué está pasando aquí?», gritó, mientras retrocedía, intentando recuperar la iniciativa. «Rómulo sabrá de esto». Tomás respiró hondo, sintiendo cómo la adrenalina recorría su cuerpo. «Que lo sepa», murmuró. «No vamos a permitir que el miedo nos paralice. No mientras podamos proteger lo que es justo». Clara observaba, temblando y fascinada al mismo tiempo, como el lobo y Sombra actuaban como una sola fuerza con Tomás. Cada movimiento era preciso, calculado, y mostraba una conexión que iba más allá de cualquier lógica. «Nunca había visto algo así», susurró. «Es como si supieran exactamente lo que piensas». Tomás asintió, sin dejar de moverse entre los árboles. «Lo sé», dijo. «Pero debemos mantener la cabeza fría. No podemos arriesgarnos a que nos rodeen. Este bosque puede protegernos, pero también puede ser nuestra trampa si no actuamos con cuidado». El hombre retrocedió, y Tomás aprovechó para guiar a sus compañeros hacia un pequeño claro donde podrían observar mejor. «Aquí», dijo. «Desde este punto podemos evaluar sus movimientos. Necesitamos entender cuántos son y cuál es su estrategia antes de actuar». El lobo se recostó cerca de Tomás, atento a cualquier movimiento, y Sombra permaneció de pie, firme y vigilante. Clara se acercó, respirando agitadamente, pero mostrando una fuerza interior que comenzaba a crecer. «No podemos esperar más», dijo. «Debemos hacer algo antes de que vengan refuerzos». Tomás miró a ambos animales, sintiendo como la fuerza de su vínculo le daba coraje. «Tienes razón», dijo. «Pero cada paso debe ser calculado. No podemos improvisar. Sombra, vigila a la izquierda. Lobo, atento a la derecha. Clara, permanece detrás de mí. Hoy debemos demostrar que la unión y la astucia pueden más que el miedo y la amenaza». El viento movía las hojas y traía consigo un aroma a tierra húmeda y humo, recordándoles que el peligro estaba cerca. Tomás sentía como la tensión lo envolvía, pero también un extraño calor de determinación, sabía que el momento de actuar había llegado. «Hoy», susurró, con voz cargada de emoción. «Hoy no solo protegemos al lobo, hoy mostramos que nadie puede intimidarnos, que la lealtad y el coraje superan cualquier amenaza». Desde entre los árboles, los hombres se reorganizaban, discutiendo entre ellos, y Tomás percibió cada detalle, cada movimiento, cada sombra, cada respiración.
Esto no será fácil, murmuró. Pero mientras estemos unidos, nadie podrá derrotarnos. El lobo giró la cabeza hacia él, con los ojos brillantes de comprensión y alerta, y Sombra gimió suavemente, reafirmando el pacto silencioso que los unía. Tomás cerró los ojos un instante, dejando que la certeza de su vínculo lo fortaleciera. Mientras estuvieran juntos, podía desafiar cualquier traición, cualquier peligro, cualquier obstáculo que Rómulo o sus hombres pusieran en su camino. «Escuchen», susurró Tomás, con la voz firme pero cargada de emoción. «Hoy no solo luchamos por sobrevivir. Hoy defendemos lo que es justo. Cada paso debe ser calculado, cada movimiento pensado. Nadie puede cometer un error». Clara asintió, con los ojos llenos de miedo y determinación a la vez. «Pero, ¿y si nos rodean?», preguntó, la voz temblando ligeramente. «No somos muchos, ellos son más». Tomás bajó la mirada hacia el lobo, que lo miraba con una mezcla de calma y alerta. «No se trata de cantidad», susurró. «Se trata de astucia, coraje y lealtad. Mientras estemos unidos, nada ni nadie podrá separarnos». Un crujido más fuerte entre los arbustos los hizo tensarse aún más. Entre las sombras, surgieron varios hombres de Rómulo, armados y con expresiones decididas. «Ahí están», gritó uno. «No los dejaremos escapar». El corazón de Tomás latía con fuerza mientras evaluaba la situación. Cada hombre que aparecía aumentaba la sensación de peligro, pero también el impulso de proteger lo que estaba bajo su cuidado. «Sombra, izquierda», ordenó con voz baja pero firme. «Lobo, derecha. Clara, permanece cerca de mí. Nadie se separa». El lobo se adelantó ligeramente, enseñando los colmillos, mientras Sombra se interpuso frente a Tomás como un escudo vivo. Tomás respiró hondo y se preparó para la acción, consciente de que cada segundo contaba. «Si se acercan», dijo Tomás, con voz cargada de tensión, «no habrá vuelta atrás. No dejaremos que se lleven al lobo ni nos intimiden». Uno de los hombres dio un paso adelante, intentando acercarse a Tomás. El lobo lo olfateó, gruñó y avanzó, bloqueando su camino. Sombra ladró con fuerza, y el hombre retrocedió, sorprendido por la coordinación y la fuerza silenciosa de los animales. «Deténganse», gritó otro. «Esto no terminará bien para ustedes. Rómulo pagará por esto». Tomás apretó los puños, sintiendo como la rabia y la tensión se mezclaban en su interior. «Que lo sepa», murmuró. «Hoy nadie nos vencerá. No mientras estemos juntos». Clara respiró con dificultad, pero observaba con asombro cómo Tomás y los animales se enfrentaban la amenaza. «Nunca había visto algo así», dijo. «Es impresionante cómo se coordinan contigo». Tomás respiró hondo y dio un paso adelante, enfrentando a los hombres con toda la determinación que podía reunir. «Escúchenme bien», dijo. «No buscamos pelea, pero defenderemos lo que es justo. Nadie tocará al lobo ni a nosotros sin pagar las consecuencias». Los hombres dudaron, sorprendidos por la firmeza de Tomás y la lealtad visible de Sombra y el lobo. Cada movimiento de Tomás era calculado, cada gesto transmitía seguridad y control. Sabía que no podían ser superados por la fuerza bruta, debían usar la astucia y la coordinación. «Si intentan algo», continuó, «será su último error. No subestimen lo que una unión leal puede lograr». El lobo emitió un gruñido bajo, y Sombra se colocó frente a Clara, protegiéndola mientras Tomás evaluaba la mejor forma de actuar. Cada segundo que pasaba era crucial, y la tensión se mezclaba con una adrenalina que lo mantenía alerta, consciente de que cualquier movimiento en falso podría desencadenar un desastre. Uno de los hombres, nervioso, levantó la mano como señal de rendición, mientras los demás se miraban entre sí, inseguros. Tomás aprovechó ese instante. «Manténganse donde están», dijo, con voz firme. «Cualquier movimiento equivocado, y no dudaré en defender lo que es mío». Clara se acercó lentamente, temblando pero confiando en Tomás. «¿Lo logramos?», susurró, con un hilo de esperanza en la voz.
Tomás miró a su alrededor, evaluando a los hombres. Por ahora, respondió, acariciando al lobo y mirando a Sombra. Pero no podemos relajarnos. Esto es solo el comienzo. Debemos mantenernos alerta, porque Rómulo no dejará pasar este desafío. El lobo se recostó a su lado, pero con los ojos brillantes y atentos, y Sombra permaneció firme, como un guardián incansable. Tomás sintió una mezcla de alivio y preocupación. Habían superado el primer enfrentamiento directo, pero sabía que los verdaderos desafíos todavía estaban por venir. Mientras estemos juntos, murmuró Tomás, acariciando al lobo y mirando a Clara y Sombra, podemos enfrentar cualquier cosa. Nadie nos podrá derrotar. Y hoy hemos demostrado que la lealtad, el coraje y la astucia valen más que cualquier amenaza. Debemos movernos con estrategia, dijo Tomás, con la voz baja pero firme. No podemos esperar que los hombres de Rómulo sigan cometiendo errores. Si queremos proteger al lobo, necesitamos adelantarnos a ellos. Clara lo miró con ojos grandes, llenos de miedo y admiración. ¿Qué piensas hacer?, preguntó. No podemos enfrentarlos todos de nuevo. Tomás respiró hondo, dejando que la brisa fresca del amanecer le ayudara a calmar la tensión. No vamos a enfrentarlos de frente, dijo. Usaremos el bosque, los senderos que ellos no conocen, y cada sombra y cada curva a nuestro favor. Hoy no se trata de fuerza bruta, sino de astucia y coordinación. El lobo emitió un suave gruñido, como si comprendiera cada palabra, y Sombra se acercó más a Tomás, erizando el pelo y mostrando una alerta constante. Tomás acarició al lobo y luego se volvió hacia Clara. Tú también tendrás que confiar en ellos, dijo. Cada movimiento que hagamos debe ser calculado. No podemos permitirnos dudas ni temores que nos separen. Se adentraron más en el bosque, y Tomás comenzó a observar cada detalle, ramas caídas que podían servir de escondite, arbustos densos que podrían protegerlos de una emboscada, y pequeños claros donde podrían vigilar los movimientos de Rómulo. Su corazón latía con fuerza, pero una claridad nueva surgía en su mente. Ahora sabía que cada decisión podía significar la diferencia entre la libertad y la captura. Mira esto, dijo Tomás, señalando un pequeño arroyo que serpenteaba entre los árboles. Si lo seguimos, nos permitirá movernos sin ser vistos. Es nuestro camino seguro. Clara asintió, aunque su expresión mostraba preocupación. Pero, ¿y si nos descubren?, preguntó. Podrían atacarnos mientras cruzamos. Lo sé, respondió Tomás. Pero debemos tomar riesgos calculados. No hay otra forma de mantenernos un paso adelante. Sombra, acompáñame al frente. Lobo, vigila los flancos. Clara, detrás de mí. Nadie se separa. Mientras avanzaban, Tomás sentía como el bosque parecía responder a su tensión. El viento movía las hojas de manera insistente, y cada crujido bajo sus pies parecía amplificado. Sin embargo, cada paso les acercaba a una posición estratégica, un punto desde el cual podrían observar y anticipar los movimientos de los hombres de Rómulo. Tenemos que adelantarnos a ellos, murmuró Tomás, con voz cargada de determinación. Si esperan atraparnos, estarán cometiendo un error. Debemos usar ese error a nuestro favor. El lobo se movió con él, ágil y silencioso, mientras Sombra olfateaba el aire, indicando la presencia de algo que Tomás aún no podía percibir. Están cerca, dijo. Puedo sentirlo. No están lejos y nos observan. Clara tragó saliva, con el miedo reflejado en su rostro. ¿Cómo lo sabes?, preguntó, temblando ligeramente. No hay señales visibles. Es instinto, dijo Tomás, acariciando al lobo. Y confianza. Debemos confiar en lo que sentimos y en quienes nos acompañan. Hoy cada segundo cuenta. Avanzaron hasta un pequeño claro cubierto de helechos altos, desde donde podían ver un sendero que llevaba al corazón del bosque. Tomás observó con cuidado, podía distinguir varias figuras moviéndose lentamente entre los árboles, evaluando el terreno, intentando encontrarlos. La tensión creció, y un escalofrío recorrió su espalda. Esos son ellos, susurró.
pero no se han dado cuenta de nuestra posición. El lobo emitió un gruñido bajo y Sombra se colocó firme, como protegiendo a Clara. Tomás respiró hondo y tomó una decisión. Hoy debemos actuar, dijo. No podemos esperar más. Cada momento que vacilemos, ellos ganan ventaja. Clara lo miró, con los ojos llenos de emoción y miedo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, con la voz temblando. Vamos a dividirlos, dijo Tomás, con determinación. No para hacerles daño, sino para ganar tiempo y asegurar al lobo. Usaremos el terreno a nuestro favor. Sombra y el lobo conocen cada movimiento, confío en ellos. Clara, confía en mí. Hoy demostramos que la lealtad y la astucia son más fuertes que cualquier amenaza. A medida que ejecutaban su plan, el corazón de Tomás latía con fuerza, mezclando miedo, tensión y una extraña sensación de poder. Cada paso era medido, cada respiración calculada. El bosque, antes un enemigo silencioso, ahora se convertía en un aliado que los protegía, que les daba ventaja contra los hombres que no conocían cada rincón. Recuerda, murmuró Tomás mientras avanzaban, hoy no solo sobrevivimos. Hoy defendemos lo que es justo. Y mientras estemos juntos, nadie podrá derrotarnos. El lobo se adelantó ligeramente, mostrando los colmillos, y Sombra gimió suavemente, reafirmando la alianza silenciosa que los unía. Tomás sintió que, por primera vez, la tensión y el miedo se mezclaban con una confianza absoluta, podían enfrentar cualquier obstáculo, cualquier traición, cualquier emboscada, siempre y cuando permanecieran unidos. Hoy tenemos que ser más astutos que ellos, susurró Tomás, mientras observaba a los hombres de Rómulo desplazarse entre los árboles. No podemos permitir que nos rodeen. Cada movimiento que hagan debemos preverlo. Clara lo miró, sus ojos llenos de miedo y ansiedad, pero también con un brillo de confianza. ¿Y cómo vamos a lograrlo?, preguntó. No podemos enfrentarlos todos de frente. Tomás respiró hondo, acariciando la cabeza del lobo. No necesitamos enfrentarlos de frente, dijo con voz firme. Hoy vamos a usar el bosque, el terreno y cada sombra a nuestro favor. Nuestra ventaja está en la astucia y la coordinación. Sombra gimió suavemente, como entendiendo las órdenes, y el lobo se adelantó ligeramente, mostrando los colmillos, listo para proteger y actuar bajo la dirección de Tomás. El vaquero asintió con determinación. Recuerden, dijo, cada uno de nosotros tiene un papel. Sombra, cubre nuestro flanco izquierdo. Lobo, atento a la derecha. Clara, permanece cerca de mí y observa. Nadie se separa. El primer paso del plan fue simple pero arriesgado. Tomás tomó unas piedras y las lanzó al otro lado del claro, provocando un ruido que atrajo la atención de uno de los hombres de Rómulo. El hombre se giró, confiado en que podía detectar la ubicación de Tomás. ¡Ay!, gritó, señalando hacia el ruido. No pueden escapar. Tomás contuvo la respiración y susurró a Clara, ahora, sigamos moviéndonos. El lobo y Sombra avanzaron a la par, usando los arbustos y las sombras como cobertura. Cada paso era medido, cada respiración sincronizada con la tensión del momento. Tomás podía sentir la adrenalina recorrer su cuerpo, mezclándose con el miedo y la determinación. Sabía que no podían fallar, que el lobo dependía de ellos, y cualquier error podría ser fatal. Mientras avanzaban, Tomás vio que otros hombres comenzaban a reagruparse, confundidos por el ruido y la maniobra. Perfecto, susurró. Ahora debemos separarlos. El lobo avanzó hacia un costado, emitiendo un gruñido bajo que hizo retroceder a uno de los hombres, mientras Sombra se desplazaba hacia la izquierda, bloqueando el paso a otro. Tomás aprovechó la confusión para guiar a Clara hacia un lugar más seguro, detrás de un tronco caído que les proporcionaba cobertura parcial. ¿Estás bien?, preguntó, mirando a Clara, cuya respiración era rápida pero controlada. Mantente aquí. Confía en nosotros. Clara asintió, con los ojos llenos de lágrimas y emoción. Confío en ti, en ustedes, susurró. No sé cómo, pero siento que podemos lograrlo.
Tomás observó a los hombres de Rómulo, cada uno reaccionando a su manera ante la estrategia que habían desplegado. La tensión crecía, pero Tomás sabía que cada movimiento de ellos era predecible, y que podían usar eso a su favor. Sombra, lobo, es hora, murmuró. Hagámoslos retroceder. El lobo avanzó con rapidez, mostrando fuerza y agilidad, mientras Sombra ladraba y bloqueaba cualquier intento de acercamiento. Los hombres comenzaron a retroceder, desorganizados, y Tomás aprovechó la oportunidad para moverse entre los árboles, guiando a Clara hacia un sendero seguro. Cada paso que daban estaba lleno de tensión, pero también de una extraña certeza: podían salir adelante si mantenían la calma y la coordinación. Casi hemos logrado separarlos, dijo Tomás, respirando con dificultad. Manténganse atentos. No debemos bajar la guardia. Clara se acercó a él, temblando pero firme. Nunca pensé que podríamos, dijo, interrumpida por un gruñido del lobo que los alertaba de un movimiento repentino en la derecha. Tomás levantó la mano, indicando silencio, y observó cómo un grupo de hombres intentaba rodearlos por el flanco. Su corazón latió con fuerza, pero la determinación no lo abandonaba. No lo permitiré, murmuró. Sombra, izquierda, lobo, derecha. Clara, detrás de mí. Esto es nuestra última oportunidad para ganar ventaja. El lobo se lanzó hacia uno de los hombres, bloqueando su avance, mientras Sombra interceptaba a otro, y Tomás utilizó la confusión para moverse rápidamente con Clara hacia un sendero que los conducía a un terreno más seguro. Cada paso estaba cargado de tensión, cada movimiento medido con precisión. No pueden escapar, gritó uno de los hombres, desesperado. Rómulo pagará por esto. Tomás se detuvo un instante, respirando con fuerza y mirando a su alrededor. Hoy, dijo con voz firme. Hoy demostramos que la astucia y la unidad son más fuertes que cualquier amenaza. Nadie podrá arrebatarnos lo que protegemos. El bosque estaba lleno de tensión, los hombres retrocediendo, confundidos, y la adrenalina recorría el cuerpo de Tomás. Podía sentir la fuerza de la unión con Sombra, el lobo y Clara, una fuerza que lo fortalecía frente al peligro y que le daba la certeza de que podían enfrentar cualquier obstáculo. Escuchen, susurró Tomás, con la voz cargada de concentración y emoción. Hemos ganado tiempo, pero no podemos quedarnos quietos. Debemos consolidar nuestra posición y preparar un contraataque. Esta es nuestra oportunidad para demostrarles que no nos van a intimidar. Clara, con los ojos brillantes por la tensión y la adrenalina, asintió lentamente. Pero, ¿cómo vamos a enfrentarlos si son más? Preguntó, tratando de controlar el temblor en su voz. Todavía no sabemos cuántos más vienen. No se trata de cantidad, dijo Tomás, acariciando la cabeza del lobo. Se trata de estrategia, de usar el terreno a nuestro favor y de anticiparnos a cada movimiento. Mientras estemos unidos, podemos hacer frente a cualquiera. El lobo emitió un gruñido bajo, como si comprendiera perfectamente la conversación, y Sombra se acercó, erizando el pelo, mostrando que estaba listo para cualquier orden. Tomás respiró hondo y continuó. Sombra, cúbreme desde la izquierda. Lobo, mantente atento a la derecha y alerta para cualquier emboscada. Clara, permanece detrás de mí, pero observa todo. Hoy no solo defendemos, hoy demostramos que nadie puede arrebatarnos lo que protegemos. Comenzaron a moverse lentamente entre los arbustos, cada paso calculado, cada movimiento pensado. Tomás sentía cómo la tensión le recorría la espalda y los brazos, mezclándose con la adrenalina que lo mantenía enfocado. Podía sentir los ojos de los hombres de Rómulo buscándolos, evaluando sus posiciones, y sabía que cualquier error podría ser fatal. Ellos se reagruparán pronto, murmuró Tomás, mientras observaba un movimiento entre los árboles. Debemos adelantarnos a ellos. Si podemos anticipar sus acciones, podremos controlarlos sin exponernos demasiado. Clara se inclinó hacia él, susurrando, tengo miedo, pero siento que podemos lograrlo. Hay algo en ustedes, en el lobo y Sombra, que me da confianza. Tomás le ofreció una leve sonrisa, aunque sus ojos seguían atentos al bosque.
Eso es porque estamos unidos, dijo. Mientras confiemos en nosotros mismos y en nuestro vínculo, nadie podrá vencernos. El lobo avanzó con rapidez hacia un lado, detectando un movimiento sospechoso, mientras Sombra bloqueaba otra vía de avance. Tomás aprovechó la oportunidad para guiar a Clara hacia un terreno más elevado, desde donde podían observar mejor los movimientos de los hombres. Cada paso estaba cargado de tensión, cada respiración era medida. Hoy vamos a tomar la iniciativa, susurró Tomás. Ellos creen que pueden rodearnos, pero no saben que conocemos cada sombra, cada arbusto, cada sendero. Usaremos eso a nuestro favor. De repente, uno de los hombres apareció más cerca de lo esperado, intentando flanquearlos. Tomás levantó la mano para indicar a Sombra y el lobo que bloquearan el camino. El lobo avanzó con rapidez, mostrando fuerza y agilidad, mientras Sombra se interpuso entre el hombre y Clara, gruñendo con firmeza. No podemos dejar que se acerquen, gritó Clara, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Tenemos que hacer algo. Tomás respiró hondo y miró a su alrededor, evaluando el terreno. Con calma, dijo. Todo está bajo control. Sombra y el lobo saben lo que hacen. Confía en ellos. El hombre retrocedió, sorprendido por la coordinación y la rapidez de la acción, mientras Tomás movía a Clara hacia un arbusto más denso, cubriéndola del campo de visión enemigo. La tensión era intensa, y cada segundo parecía durar una eternidad. Esto es solo el principio, murmuró Tomás, mientras acariciaba al lobo. Ellos intentarán rodearnos, pero hoy demostramos que la unidad, la lealtad y la astucia superan cualquier amenaza. El viento movía las hojas, trayendo consigo aromas del bosque húmedo y recordándoles que estaban vivos, que cada decisión contaba. Tomás sintió como la determinación crecía dentro de él, mezclándose con el miedo y la adrenalina. Sabía que podían superar cualquier obstáculo, siempre que permanecieran juntos y confiaran en su vínculo. Hoy, susurró Tomás, con la voz firme y cargada de emoción. Hoy no dejamos que nos intimiden. Hoy demostramos que mientras estemos unidos, nadie podrá separarnos ni arrebatarnos lo que defendemos. El lobo giró la cabeza hacia él, sus ojos brillando con alerta y comprensión, y Sombra gimió suavemente, reafirmando la alianza silenciosa que los unía. Tomás respiró hondo, sintiendo la fuerza que surgía de esa conexión y comprendiendo que, pase lo que pase, la valentía y la unión serían su mayor arma contra la amenaza de Rómulo. Esto no ha terminado, dijo Tomás, mirando a Clara y a los animales. Pero mientras estemos juntos, nada ni nadie nos podrá vencer. Nadie podrá separarnos. Escucha con atención, susurró, apenas moviendo los labios, mirando a Clara y a los animales. Vamos a dividirlos nuevamente, pero esta vez con un objetivo claro, debemos controlar su movimiento y proteger al lobo. Cada segundo contará. Clara tragó saliva, la tensión visible en su rostro. No sé si estoy lista, dijo. Siento miedo, pero confío en ti. Tomás le tomó la mano suavemente, transmitiéndole calma a través del contacto. No se trata de valentía sin miedo, murmuró. Se trata de actuar con decisión a pesar del miedo. Hoy demostramos que la unión es más fuerte que cualquier amenaza. El lobo gruñó suavemente, acercándose a él, como para recordarle que estaban listos y atentos. Sombra erizó el pelo y emitió un ladrido bajo, alertando de movimientos cercanos. Tomás respiró profundo y se preparó mentalmente, cada paso debía ser calculado, cada gesto sincronizado con los animales y con Clara. Sombra, izquierda. Lobo, derecha. Clara, detrás de mí, ordenó. Mantengamos la calma y actuemos con precisión. Se movieron lentamente entre los arbustos, aprovechando cada sombra y cada árbol como cobertura. Tomás observaba a los hombres de Rómulo, notando cómo empezaban a reagruparse, confundidos por las maniobras anteriores. Sus cuerpos se tensaban con cada movimiento, y Tomás entendió que podían usar esa desorganización a su favor. Hoy vamos a ponerlos a prueba, murmuró. Deben pensar que nos superan, pero no saben que cada paso está calculado, que cada movimiento tiene un propósito.
Uno de los hombres avanzó confiado, creyendo haber detectado la posición de Tomás. El vaquero respiró hondo y señaló al lobo y a Sombra. En un instante, el lobo se lanzó hacia el flanco derecho del hombre, mostrando colmillos y fuerza, mientras Sombra bloqueaba el flanco izquierdo, obligándolo a retroceder. Clara se quedó cerca de Tomás, observando con asombro la coordinación perfecta entre ellos. «Son más rápidos de lo que pensábamos», gritó el hombre, con frustración evidente. «Rómulo nos pagará por esto». Tomás aprovechó la confusión y tomó la iniciativa. «Sigamos moviéndonos», susurró. «Debemos guiar a todos hacia el claro que elegimos. Allí tendremos ventaja, y ellos caerán en nuestra estrategia». Cada paso era medido, cada respiración controlada. Los animales parecían anticipar sus movimientos, cubriendo cada flanco y protegiendo a Clara. Tomás sentía como la adrenalina recorría su cuerpo, mezclándose con el miedo y la determinación, cada segundo era crítico, y la sensación de peligro lo mantenía alerta. «Ellos creen que nos pueden rodear», dijo Tomás, observando cómo los hombres se reorganizaban. «Pero no saben que conocemos cada sombra, cada arbusto y cada curva del terreno. Hoy vamos a demostrar que la astucia y la unidad superan la fuerza bruta». Un hombre intentó flanquearlos por detrás, pero el lobo lo detectó y se interpuso rápidamente, bloqueando el camino con su imponente presencia. Sombra, por su parte, se lanzó hacia otro que trataba de acercarse por la izquierda, mostrando la coordinación perfecta con Tomás y el lobo. «No pueden hacer esto», gritó otro hombre, mientras retrocedía. «Esto es imposible». Tomás respiró hondo, sintiendo cómo la tensión se mezclaba con una fuerza renovada. «Eso es porque nunca han enfrentado algo así», murmuró. «Hoy demostramos que la lealtad y la astucia son más poderosas que cualquier amenaza». Clara, aún temblando, se acercó a él. «Estoy asustada, pero siento que podemos lograrlo», dijo, con la voz entrecortada. «Hay algo en ustedes, en el lobo y Sombra, que me da confianza, y me hace sentir valiente también». Tomás le ofreció una sonrisa, aunque sus ojos permanecían fijos en los movimientos de los hombres. «Eso es porque estamos juntos», dijo. «Mientras confiemos en nosotros mismos y en nuestro vínculo, nadie podrá derrotarnos». Se adentraron más en el claro que Tomás había elegido, aprovechando cada sombra y cada arbusto como cobertura. Los hombres de Rómulo comenzaron a seguirlos, creyendo que podían tomar la iniciativa, pero caían directamente en la estrategia del vaquero. Cada movimiento estaba calculado, cada acción meditada para proteger al lobo y ganar ventaja. «Esto es nuestra oportunidad», susurró Tomás. «Debemos mantener la calma, usar el terreno y la coordinación. Sombra y el lobo saben exactamente lo que deben hacer, y nosotros debemos confiar en ellos». El lobo se adelantó ligeramente, gruñendo, y Sombra gimió suavemente, reafirmando la alianza silenciosa que los unía. Tomás sintió como la tensión se mezclaba con un sentimiento de poder. Mientras estuvieran unidos, podían enfrentar cualquier obstáculo, cualquier amenaza, cualquier traición. «Hoy», susurró Tomás, con voz firme y cargada de emoción. «Hoy demostramos que la valentía, la lealtad y la astucia superan cualquier amenaza. Mientras estemos juntos, nadie nos separará. Hoy».